Bueno, sean bienvenidos otra vez a esta serie de videos que vamos a empezar a hacer sobre lo que es GNU Linux. Nos vamos a basar un poco en lo que es el programa de Netcat para la preparación de Linux Essentials para poder dar el examen LPI de la Fundación Linux. Y en este primer video vamos a hablar un poco básicamente de qué es GNU Linux. Más o menos en el video anterior se entendió que GNU Linux es un sistema operativo. Ahora, ¿cómo funciona un sistema operativo? Un sistema operativo está compuesto por lo que viene a ser el kernel o núcleo y las aplicaciones con las que va a interactuar el usuario. Para poder entender esto de una manera un poco más amena o clara, vamos a remontarnos un poco en la historia hablando de cómo surge todo esto de GNU Linux. Una precuela a lo que fue GNU Linux que sigue vigente hasta hoy en día es Unix. ¿Pero qué es Unix? Unix es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario, igual que GNU Linux. Es desarrollado en 1969 por el grupo de empleados del laboratorio Bell de AT&T. En los primeros años de Unix, los creadores de los laboratorios Bell le dieron autorización a varias universidades de los Estados Unidos, entre ellas la Universidad de California de Berkeley, para poder utilizar el código fuente de este sistema operativo y hacerle sus variaciones como aporte en la investigación sobre sistemas operativos y el desarrollo de lo que viene a ser el software y la tecnología. En determinado momento, AT&T va a retirar los permisos a las universidades para poder realizar estas investigaciones sobre lo que es el código fuente del sistema operativo de Unix, por lo que, por ejemplo, la Universidad de California de Berkeley se queda con los aportes que generó del código fuente de Unix para formar su propio sistema operativo BSD, que después fue variando en distintas versiones. Por lo tanto, BSD es un sistema operativo tipo Unix, porque nace del código fuente de Unix. ¿Por qué nombramos a BSD y a las universidades que tuvieron permiso sobre el código fuente de Unix? Para poder entender que uno de los primeros personajes que sale de esta historia GNU Linux es nuestro gran amigo Richard Stallman. Un defensor de lo que es el código abierto y el software libre. Richard Stallman, que trabajaba en la Universidad de Harvard en el laboratorio de inteligencia artificial, en la década de los 80 cuando Unix decide retirar la autorización para trabajar sobre el código fuente de lo que es el sistema operativo Unix, y al ver como parte de sus compañeros de la misma época empiezan a pasarse al lado privativo, porque lo que hizo Unix al sacar los permisos para trabajar sobre el núcleo fue hacer privativo y propietario el software del sistema operativo creado para poder venderlo a empresas y etcétera. Parte de la gente que trabajaba con Richard Stallman funda la compañía Symbolics, por lo que Richard Stallman, que estaba totalmente en desacuerdo con el software privativo y creía que todas las personas teníamos que tener derecho al código fuente, empieza a desarrollar su propio proyecto de sistema operativo. Sí, bueno, construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas. De hecho, olviden el parque. Puntualmente en su día a día laboral, cuando estaba intentando mejorar firmware de determinadas impresoras, como ya lo venía haciendo hace tiempo, el fabricante le pide un acuerdo de no divulgación y que llevara a cabo otras acciones que él considera traición a sus principios éticos. Todo esto de creer en el software libre y de código abierto. Esto fue como un punto clave donde Richard Stallman dijo que estaba ya cansado, harto de lo que él llamaba el acaparamiento del software por parte de la industria. Y en 1983 oficialmente inicia el proyecto GNU, que se dice New. Por eso la imagen de New como logo oficial. Como punto siguiente a destacar, hay que entender que Richard Stallman en 1985, como parte del manifiesto GNU, donde declara sus intenciones y motivaciones para crear una alternativa libre al sistema operativo Unix, decide fundar la organización sin ánimo de lucro Free Software Foundation para coordinar el esfuerzo. En este punto, como Stallman no deseaba dejar su nuevo software al dominio público, terminó por inventar el recurso legal de copyleft. Nosotros entendemos ya por copyright algo que tiene derecho de autor. Copyleft sigue teniendo derecho de autor, pero no se pide dinero por la licencia. La licencia copyleft lo que pide es que si vos decidís hacer algo en base al proyecto de alguien o en base a lo que alguien creó, la condición es que vos lo vuelvas a divulgar como copyleft sin sacar un crédito monetario por ello, o dejes abierto el código para que alguien más pueda usarlo y seguir haciendo aportaciones o crear algo nuevo de ello. Punto importante para hablar de GNU o New es que desarrollaron gran parte del software basado en Unix claramente, pero se dedicaron más bien a lo que es la GUI o Graphic User Interface. Estamos hablando de todo el software que usa el sistema operativo para interactuar directamente con el usuario. Sin embargo, una parte muy importante y fundamental de los sistemas operativos es su kernel o núcleo. El kernel o núcleo va a venir de la mano de nuestro gran amigo Linus Torvalds.
El kernel o núcleo que va a crear Linus Torvalds va a ser inicialmente porque él, al igual que Stallman, usaba el sistema Unix. Sin embargo, el sistema Minix, derivado de Unix, que utilizaba en el momento no le terminaba de convencer cómo se manejaba para determinadas tareas que debería realizar. Sí, bueno, construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas. Así que después de trabajo continuo y duro, desarrolló en lenguaje C una especie de emulador de terminal, que con el tiempo se dio cuenta que crecía un poco más de lo que debía ser un simple emulador de terminal. Al ver que este proyecto escapaba un poco de sus manos, o requería de cierta robustez para llevarse en concreto, decide dejarlo abierto para que la comunidad haga sus aportaciones. Y después de anunciar el 25 de agosto de 1991 sus intenciones de seguir desarrollando su sistema para construir un reemplazo a Minix, el 17 de septiembre sube al servidor proporcionado por su universidad la versión 0.01 de Linux, con 10.000 líneas de código escritas en C. A partir de este momento, Linux empezó a evolucionar rápidamente, y Richard Stallman vio que era la pieza que faltaba para hacer el conjunto con el sistema operativo que estaba desarrollando de Richard Stallman, y en conjunto crearon un nuevo sistema operativo llamado GNU Linux, del cual, gracias al ser un sistema operativo de código abierto y software libre al que puede acceder cualquier usuario y hacer sus aportaciones, deriva en muchísimas variedades del mismo sistema operativo base, para que la comunidad en sí pueda elegir cómo desarrollar su sistema operativo y usarlo de la manera que mejor le plazca. Y voy a poner hincapié en un punto específico. Linux está registrado por Linus Torvalds, es una marca registrada, pero es una marca registrada como copyleft. Esto quiere decir que se reconoce la autoría del código a Linus Torvalds, pero se mantiene de forma abierta para que cualquier usuario pueda verlo y hacer sus aportaciones. Por otro lado, y volviendo al principio, si bien GNU Linux está basado en Unix, no forma parte de lo que es Unix. Es un sistema operativo aparte. Unix reconoce determinados sistemas operativos basados en ello que cumplan determinadas características. Sin embargo, ningún sistema operativo considerado GNU Linux pertenece oficialmente a lo que es la familia de Unix. Un sistema operativo sumamente conocido y que sí pertenece a la familia Unix, por ejemplo, es Apple. Apple Operation System X pasó la certificación Unix porque está parcialmente basado en el software del proyecto FreeBSD, que es uno de los proyectos basados Unix de la Universidad de California de Berkeley. Las derivadas de BSD también son sistemas Unix, por ejemplo OpenBSD, FreeBSD y NetBSD, al igual que Oracle Solaris, IBM y HP UX. Estos últimos tres en formato comercial, privativo, al igual que Mac. En resumen, lo que diferencia a GNU Linux de otros sistemas operativos principalmente es esta filosofía de lo que es el código abierto y el software libre. No obstante, puede tener muchas similitudes con otros sistemas operativos como los que son basados en Unix, porque básicamente GNU Linux también fue basado en Unix. Y habiendo cerrado un poco la idea de lo que es GNU Linux, cómo surge y cómo se compone, vamos a dar por finalizado este video, y en el próximo nos vamos a basar un poco sobre lo que son las distribuciones y qué tipo de distribución podemos elegir.